¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de Análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos del inicio de las campañas presidenciales con las dos candidatas registradas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y Jorge Álvarez Maynés de Movimiento Ciudadano. Son los tres candidatos a la presidencia de la República. En la emisión de hoy nos acompaña el doctor Javier Hurtado. Él es profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCS. Doctor, como siempre, gracias. Muchas gracias, Toño. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias. Un gusto estar aquí, muchas gracias. Nosotros. Gracias. Bueno, las elecciones de este año 2024 se realizarán el domingo 2 de junio. En estas elecciones estarán en juego 629 cargos a nivel federal, 19.738 a nivel local, siendo la presidencia de la República, 500 puestos en la Cámara de Diputados, 128 escaños en la Cámara de Senadores y las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades: la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Es una elección más grande en la historia del país. Es importante recalcar que el INE tiene registrados 99.754.112 ciudadanas y ciudadanos, 97.782.429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente. Es una de las elecciones la más grande en la historia electoral del país. Y bueno, inician las campañas. ¿Qué podemos esperar de estas campañas, doctor Javier Hurtado? Iniciamos con usted, con las dos candidatas y el candidato presidencial. Bueno, pues por un lado, más de lo mismo, ¿no? O sea, no veo por qué vaya a ser sustancialmente diferente que otras elecciones presidenciales que ha habido del pasado reciente. Entonces, es más o menos lo mismo. O sea, en términos de los procedimientos y de los procesos electorales, las formas como se realizan las campañas, no hay ningún cambio. O sea, 52 millones de spots nos vamos a tener que aventar, ¿no? O sea, lo mismo. Quizá el dato más interesante de esto y que sí nos debe llamar a la reflexión es que es la primera vez que desde que yo tenga memoria, bueno, tanto que he percibido, que he presenciado, como también de lo que he leído, en que se presenta un cartel de candidatos, los peores candidatos que se han presentado a la presidencia de la República en toda la historia de México. O sea, jamás había existido eso. O sea, hay una degradación de, digamos, las trayectorias, la experiencia que debe tener un candidato presidente de la República, en vez de que lleguen personas cada vez más calificadas, con una mayor experiencia política, con una mayor preparación. Estamos al revés. O sea, digamos, en verdad, por ejemplo, la candidata que vende gelatinas o que vendía gelatinas, la verdad, sinceramente, es una situación patética, realmente de vergüenza, ¿no? El candidatillo ese que postuló Movimiento Ciudadano, por favor, ¿no? O sea, ni en su casa se lo creen. La candidata de Morena, pues sí, tiene buena preparación académica, pero pues, ¿cuál es su trayectoria? Nada más haber sido jefa delegacional y jefa de gobierno del Distrito Federal. Con esa trayectoria llega. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia de eso, por ejemplo, con Zedillo o con Salinas, ¿no? Bueno, efectivamente no ocuparon cargos de elección popular, sin embargo tienen una amplia experiencia en la administración pública y una sólida formación académica. Quizá lo que le salva a la candidata de Morena pues es su preparación académica, su formación académica, pero en experiencia y trayectoria política pues no es amplia, ¿no? Sí, muy bien, gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, hay que decir que también hay una ficción en esto, ¿no? Es decir, se supone que empieza este viernes 1 de marzo, pero en realidad la campaña empezó desde hace mucho, bajo la lógica formal de que era una campaña hacia adentro y después pues ya no sé cómo lo pueden explicar, pero siguieron en campaña, de tal manera que siempre se estuvo ya participando en eso. Y además de una forma muy mañosa, esta señora de las gelatinas, efectivamente, y no solo de las gelatinas, sino también de experiencias porno muy curiosas,
que fue un movimiento ahí dizque en defensa de la democracia, donde muchos de los que participan son los que hacían los fraudes definitivamente, ¿no? Y resulta que en realidad pues fue hasta pintándose del color de la coalición de ella. Era la marcha por la democracia. La marcha por la democracia, por eso digo, los que siempre hicieron fraude ahora hablan de defender la democracia, pero evidentemente era una campaña contra la fuerza electoral de la oficialista, digámoslo así, y finalmente pues en función de esta señora Xóchitl. De tal manera que también en ese sentido pues ya hicieron su meeting, su gran meeting de inauguración, y bueno, pues esto se va a medir, pero en términos de movilización, no tanto electoral. Hay que ver simplemente hasta ahorita las tendencias electorales, según la mayoría de las encuestas, es alrededor de 30% la diferencia. No sé qué habría que hacer para que pudiera remontar. Realmente me parece que va a ir, después de esto, pues va a ir todavía más para abajo, ¿no? Sí. Además no deja de ser una señora, en el caso de la opositora, pues que se pasa haciendo ocurrencias que cada vez son menos atractivas para un público electoral. Al principio pues podía caer bien a algunas gentes, en fin, se posicionó, pero eso ya cada vez cobra menos relevancia. Y por otro lado, los conflictos internos que se están viviendo dentro de la coalición, ¿no? El haber desnudado los acuerdos en Coahuila entre el PRI y el PAN, que prácticamente tumbaron al parecer la coalición que iba por ahí, en fin, y eso pues obviamente que va a repercutir también electoralmente. Sí, pues gracias doctor. Doctor Armando Zacarías. Bueno, efectivamente se trata de un proceso que sí tiene ciertas peculiaridades. Estamos viendo unas coaliciones que no habíamos tenido como se había presentado en los procesos electorales en el pasado. Y, por ejemplo, el PRI no tiene candidato. Es una de las, creo que es la primera presidencial en la que el PRI no postula un candidato, va en coalición con una agrupación. Y todo el proceso efectivamente ha empezado a través de toda una serie de procesos irregulares a partir del mes de junio, en que las dos coaliciones fueron postulando las candidaturas, y bueno, esa postulación de candidaturas, aunque señalaron que eran procesos internos de los partidos, pues definitivamente el eco social que tienen que tuvieron esos procedimientos, pues no pueden entenderse de otra manera que un procedimiento proselitista, propagandístico de cada uno de los grupos. Y aquí lo que llamó la atención es el momento que tarda el Instituto Nacional Electoral para intervenir dentro de esos procesos y marcar el funcionamiento de acuerdo con las leyes electorales, cosa que no sucedió y que dejó avanzar el procedimiento, y esta circunstancia es bastante negativa para el órgano electoral, en el sentido de que necesita recuperar la credibilidad esta organización en el proceso sobre todo de campañas que comienza a partir de este 1 de marzo. Entonces, vamos teniendo ese escenario de dos estructuras que tradicionalmente no están coaligadas. Son estructuras que se ve definitivamente que son alianzas electorales. En cualquiera de los modelos o en cualquiera de los resultados no son alianzas de gobierno. Entonces va a ser muy interesante cómo quede la distribución de la estructura de la gobernanza una vez que ganen, y que en ese momento deja de tener efecto, digamos, el contenido esencial de las alianzas. ¿Qué va a suceder con toda esa distribución de partidos que están coaligados para la elección presidencial, pero no necesariamente para el gobierno? Entonces, vienen una serie de elementos sumamente interesantes, y tomando lo que dijo el doctor Javier Hurtado, ciertamente lo que nosotros estamos viendo es que estamos viviendo un proceso de transición, porque la sola marca de los partidos en sí mismos ha dejado de tener un atractivo importante, y entonces estamos viendo efectivamente el establecimiento de candidaturas tan apresuradas como la de Movimiento Ciudadano, que después del fallido intento del gobernador de Nuevo León, apresuradamente nombran un candidato, y había
otros 2 o 3 personajes, entre los cuales sonaba para Movimiento Ciudadano Marcelo Ebrard. Entonces, toda esa falta de consistencia, lo que nosotros nos deja como experiencia es algo ha comenzado a transformarse en la mecánica y en la dinámica de los partidos que no han logrado tener la suficiente estructura, y entonces vamos a tener este procedimiento que va a resultar muy interesante en su procesamiento del periodo de campañas que se inaugura, y posteriormente en la forma en la que queden los resultados, pues veremos qué es lo que sucede con la distribución de los esquemas de gobierno. Sí, muchas gracias. Y bueno, Marcelo Ebrard finalmente se alineó, va al Senado nada más. Sin embargo, fue un candidato muy fuertemente mencionado, y nadie lo negó. Así entonces, sí anduvo ahí en ese escenario, y dice uno, bueno, pues, ¿cómo está la consistencia? Muy bien, gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. Gracias por estar con nosotros en el tema de la emisión de hoy, el inicio de las campañas presidenciales. Bueno, y con base a lo que mencionaron ya ustedes, yo quisiera comentarles que Oráculos es una empresa que se encarga de hacer evaluación de todas las encuestas que se realizan en el país, y finalmente saca una que denomina Poll of Polls o careos entre los candidatos a la presidencia. Y la de febrero de este año, 2024, pues traía a Claudia Sheinbaum con un 62% en la suma ya de todas las encuestas, los porcentajes de todas las encuestas, Xochitl Gálvez 32% y Jorge Álvarez Maynés 6%. Y aparte traigo datos de 4 encuestas que se publicaron durante febrero, y Xochitl Gálvez trae 36, 33, 31, 28, Sheinbaum 59, 61, 63, 68 y Álvarez Maynés 5, 6, 6 y 3. Básicamente los mismos datos que saca Oráculos. Con base a estos datos y bueno, toda la trayectoria de encuestas que se han publicado, no nada más en estos medios, sino en otros, ¿la elección ya está definida, doctor Javier Hurtado? Bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, quisiera yo hacer referencia a otros razones o argumentos que caracterizan este proceso electoral. Tú decías al inicio que es el más grande de la historia. Sí, efectivamente, o sea, conforme transcurra cada proceso electoral, el que sigue va a ser más grande, y luego el que sigue más grande, y así nos vamos, pues porque crece el número de electores, ¿no? Bueno, pero también va a ser el más costoso de la historia, eso no se ha dicho, o sea, es una ofensa definitivamente el derroche de dinero que se hace tirado a la basura pues no estaba diciendo que los iban partidos a reducir políticos. El presupuesto al INE para que no hubiera despilfarro. Son 22,000 millones de pesos que se lleva el INE, ¿no? De los cuales 10,000 millones son para los partidos políticos, el presupuesto federal, ¿sí? Más aparte, los estados dobletean el financiamiento de los partidos políticos. Se echan otros 9,000 millones de pesos de los estados. O sea, los partidos políticos de financiamiento público se llevan casi 20,000 millones de pesos. A los 22,000 millones de pesos del INE, súmale los organismos públicos electorales locales que no sirven para nada, absolutamente para nada. Es una casta privilegiada innecesarias que cuestan 27,000 millones. Entonces estamos hablando que tan solo en los organismos administrativos locales y federal de este proceso se llevan 49,000 millones, más los partidos políticos 19,000 millones. ¿Cuánto es 650? Casi 70,000 millones de pesos nos cuesta esta elección. O sea, por favor, o sea, eso ya no puede seguir existiendo. Y otro dato muy interesante de este proceso electoral es que la democracia ha estado completamente ausente de todos los partidos políticos. Absolutamente ninguno eligió a sus candidatos por sistemas democráticos. No es cierto que la gelatinera fue electa democráticamente, no es cierto. Le sacaron al parche a la elección por votos y suspendieron la elección. En ningún partido, bueno, se dieron el lujo de destapar al señor ese de Movimiento Ciudadano con unas botanas y unas cervezas, o sea... una borrachera, dicen, ¿verdad? Digo, la verdad es que es una falta de respeto esto. Entonces es muy triste ver
que en vez de avanzar y progresar en ese aspecto, vamos para atrás en democratización de los partidos políticos, cero. El nivel de nepotismo en las candidaturas que se presentaron es ofensivo, verdaderamente. Acaba de salir una nota en estos días en un diario de circulación local donde en 3 municipios del estado de Jalisco se pasan en la candidatura. El esposo deja a la esposa, por ejemplo, en Puerto Vallarta. La esposa deja al esposo, en 3 municipios. Y a nivel federal es lo mismo. O sea, el coordinador de los diputados del PRI pasa, se reelige como diputado, y la esposa o su pareja, la Carolina Villaguiano, que es la secretaria general, de diputada va a senadora. Y así sucesivamente, Manlio Fabio Beltrones y la hija. El hijo de Dante Delgado. El hijo de Dante Delgado, candidato a senador. No, digamos, es un exceso. El sobrino de Alito, de candidato a diputado federal. No, o sea, una cosa realmente asquerosa, es la palabra, ¿sí? La ausencia de democracia. Bueno, y luego en Morena inventan el cuento de las encuestas y de la tómbola, en donde resulta que los que salen muy populares en las encuestas pues son los de los pactos. A ver, por ejemplo, te pongo un caso. Resulta que la hija de Ricardo Monreal, ¿sí? Que no vive en la Ciudad de México, sino que vive en Zacatecas, ¿sí? Y es dueña, es la que administra las gasolineras del papá, que tiene una red de gasolineras. Resulta que gana la encuesta en la delegación Cuauhtémoc y ella no vive ahí, ¿sí? Y luego las tómbolas famosas tienen una suerte, los funcionarios las ganaron las tómbolas. Deberían de comprar billetes de lotería y serían millonarios. No, es una ofensa, la verdad. Nos quieren ver los guaraches, ¿sí? Ajá. Pero la verdad, digo, pues yo no sé si la gente se lo crea. Yo no me la creo. Sí, una ausencia de democracia total y absoluta. Y costosísimo financiar a los partidos que porque son entidades de interés público y para que la gente vaya a votar. Y lo que observamos nosotros es que cada vez la gente deja de ir a votar. Más gente es la que se abstiene. Yo, por ejemplo, al ver estas porquerías que hacen los partidos políticos, pues yo la verdad estoy convidado a no ir a votar. En verdad, sinceramente, estoy pensándomela en no acudir a votar. ¿Por qué? Porque es ir a avalar eso. Avalar la antidemocracia en los procesos. Claro, y el derroche de recursos para vividores de los partidos políticos que no le dan cuentas a nadie. Por favor, el señor Dante Delgado ha hecho un imperio económico, sí, porque utilizan el financiamiento de los partidos políticos en su beneficio personal. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas también desde otra perspectiva. Por un lado, vemos que en la crisis ahora sí, más allá de todo lo que ha señalado Javier, que es absolutamente cierto, la crisis de los partidos. La gente está viendo a los candidatos. Ya no digamos en el caso de los partidos de la oposición, donde el desprestigio que cargan, sobre todo PRI y PAN, el inexistente PRD, pues ni siquiera tiene prestigio o desprestigio, pues no existe. Pero la gente ve o bien o ve mal a la candidata. En el caso de Morena, hay una situación que anteriormente se hablaba mucho de los chapulines, hacia Javier, una referencia de los que saltan de un lado a otro en posiciones de diputados a senadores, etcétera. Pero ahora los chapulines también son de partidos. Hay un brincadero, sobre todo de los partidos que están en picada, ¿no? Bueno, pues las ratas son las primeras que salen disparadas, ¿verdad?, del barco cuando se empieza a hundir, y ya brincaron al nuevo barco, ¿no? Y en muchos casos son gentes contra los que combatieron en el momento en que eran oposición los morenistas, y ahora los tienen encabezando un montón de candidaturas, ¿no? Y bueno, este salto, digamos, absurdo, de donde no hay ningún principio, no hay ideología, no hay nada. Vemos candidatos que dicen, bueno, ¿cómo es cierto que están en Morena, que se supone que tiene, ya no digo una posición de izquierda, por lo menos una posición de compromiso social, de política social y eso, cuando toda su vida estuvieron en posiciones políticas absolutamente neoliberales, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a representar qué? Efectivamente hay este cruce que obviamente abona al desprestigio de los partidos. Entonces, lo que a mí me parece bien en cierto sentido es que la gente va a votar por un candidato, como decían, por el mono, no por el logo, ¿verdad?
Entonces, los candidatos que logren vender un proyecto, que logren presentar una propuesta convincente para la población, pues pueden arrastrar una buena votación, aunque efectivamente, volviendo a tu pregunta inicial, está definida la elección. Yo diría que si no pasa algo extraordinario, ¿verdad? Un tsunami político, pues está más que definida, porque algunos de los, sobre todo panistas, pero del bloque de la Xóchitl, dicen que, bueno, pues que se pueden remontar. No. Cuando se remonta es porque se empieza a crecer. La señora se cayó. Cuando se cae, simplemente van en picada libre. Ya no hay recuperación y empiezan a crecer. Ya 30% va a ser la diferencia o más hacia abajo, porque empezó a derrumbarse. Empezó a derrumbarse antes de las campañas porque la campaña, como digo, empezó meses antes realmente. Es decir, estaban actuando sobre la sociedad, sobre los electores. Realmente fue una ficción de que era hacia adentro. De tal manera, pues, que es muy difícil que esto se revierta. Un candidato que empieza de abajo y sube, hay que tenerle miedo. Y bueno, pues llegan a haber casos tan extraordinariamente dramáticos, pero reales, de gente como Fujimori en algún momento en el Perú, ahora Milei, ¿no? Que prácticamente de la nada se convierten en esta crisis de partidos, encandilan en el caso de Milei a los jóvenes, en el caso de Fujimori, pues el descontento generalizado hacia todos los partidos. Pero aquí es al revés. La oposición está sobrecargada de la imagen de los partidos más, digamos, señalados en la historia de este país como corruptos, como fraudulentos, etcétera. Y por otro lado, tenemos que quien empieza con mucha fuerza, claro, promovida por el propio presidente, que la pone como interlocutora y la pone prácticamente como opositora a él mismo, y luego la suelta y pues se va para abajo. Claro. Y el irse para abajo ya es irreversible, ¿no? Gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Doctor Armando Zacarías, que nos comenta sobre lo que mencioné de las encuestas y bueno, lo que mencionaba el doctor Tamayo, el doctor Javier Hurtado, lo costoso, la falta de democracia, pero también las encuestas que dicen, pues ya está prácticamente definida la elección. Hay un factor, retomando lo que dijo el doctor Tamayo, hay un factor muy importante que a veces lo olvidamos. En 2018 hubo un cuestionamiento muy profundo, muy agudo de la sociedad respecto de los partidos, digamos, tradicionales, como era el PRI, el PAN y el PRD. Ganó Morena con una ventaja muy importante y en eso había una muy considerable crítica social respecto del desenvolvimiento de los partidos. Lo que sucedió posteriormente con los partidos es que nunca lograron estructurar un mecanismo que lograra captar el interés o la atención de los votantes, salvo en el momento en que comienzan a desarrollar estos proyectos de alianzas electorales. Ciertamente el Partido Acción Nacional tuvo un desempeño considerable en Ciudad de México y la mitad de las alcaldías quedaron bajo el gobierno de los signos panistas, la otra mitad de Morena, pero no ha logrado estructurarse la oposición en un mecanismo que logre efectivamente lanzar un proyecto, y la alianza electoral tampoco ha logrado consolidar la claridad de un proyecto que ofrezca una alternativa a la sociedad y que la sociedad se sienta interesada en ese proyecto. Lo que ha sucedido hasta este momento es basar el esquema de promoción de la coalición electoral en el carisma que tiene la persona particular de Xóchitl Gálvez, que ha constituido un elemento bastante considerable, muy interesante, pero no tiene una base estructural de partido o de partidos que logre efectivamente canalizar todo este esfuerzo
Y por el contrario, efectivamente, lo que estamos viendo son arreglos sumamente reprobables y bochornosos en Coahuila, en diferentes lados, en donde ese mecanismo de cuotas no ha desaparecido, y ahí están los partidos con un impacto muy importante respecto de lo que está proyectando la candidata de la oposición. Pero por otro lado, la fuerza que tiene la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, pues tiene un partido y un presidente, también ya lo señaló el doctor Jaime Tamayo, tiene un presidente que le da mucha forma a esa estructura tanto de la candidata opositora que se fue para abajo, como de la candidata del propio Grupo Morena. Entonces, difícilmente, ya se dijo, va a haber una modificación o se va a venir un proceso destructivo. Tendría que ser algo verdaderamente impresionante, un terremoto, una cosa de altas magnitudes, como para que haya un esquema de caída de ese movimiento. Entonces, lo que hay aquí es que tienen muy poco tiempo las oposiciones, ya sea la coalición de PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, para presentar algo que no se presentó desde el mes de junio, que es qué plataforma, cuál es el mecanismo, qué es lo que están proyectando, cuál es el proyecto de país alternativo y con qué elementos van a lograr captar el interés de los ciudadanos. Entonces, pues la tendencia está muy fija y necesitaría haber algo verdaderamente poderoso para que se revirtiera la tendencia tal y como está en este momento. Podrá crecer la oposición, podrá descender un poco el liderazgo que tiene Juntos Hacemos Historia, pero definitivamente son distancias muy, muy, muy importantes, que el problema para la oposición es que no existe una plataforma estructural de partido o de partidos, y la coalición electoral por sí misma no es lo suficientemente sólida como para lanzar y catapultar un proyecto exitoso. Muy bien. Gracias, doctor. Doctor Javier Hurtado, ¿está de acuerdo? Habías preguntado sobre el asunto de la influencia del crimen organizado, ¿no? Todavía no lo pregunto, pero si quiere lo empezamos ahorita. Se me pareció escuchar. No, de hecho sí tengo intención. Bueno, si quieren iniciamos con este tema. A ver, porque usted mencionaba al inicio, bueno, es que va a ser una campaña más de lo mismo. Yo diría, pues a lo mejor no es tanto más de lo mismo, porque hay recientes estudios de instituciones bancarias, Integralia, BBVA hizo una, Integralia hizo otra, y bueno, hay diversos estudios sobre la injerencia que tendrá el crimen organizado, la delincuencia organizada, el narcotráfico en este proceso electoral, doctor. Sí, yo creo que sí, es un factor muy importante a considerar y a tomar en cuenta, definitivamente. Esta situación tiene su origen, a mi modo de ver, bueno, en alguna manera también se explica por la falta de democracia, ¿sí? Los candidatos que son más vulnerables y donde hay mayor incidencia de asesinatos o de eliminación física de candidatos son los candidatos a presidente municipal y municipios. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Porque el territorio pertenece a los municipios y entonces a los grupos del crimen organizado lo que les interesa es el control del territorio, ¿no? Entonces, la ausencia de democracia tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, vamos a decir, financiador de este tipo de actividades no lícitas, pues llega a un acuerdo con un candidato a gobernador o con el presidente del partido para que le ceda ese territorio, ¿sí? Y entonces el candidato pues negocia, acepta el dinero, o la persona con la que pacta, y resulta que después puede ser que porque se haya aplicado la democracia por X o Y razón, el que estaban de acuerdo en que fuera no resultó, y entonces pues lo eliminan o le exigen que renuncie. Entonces yo creo que sí es un factor muy importante la influencia de estos grupos que se dedican a actividades no lícitas, sobre todo dedicadas al cobro de piso, porque ya hasta los propios ayuntamientos tengo entendido que les cobran piso, ¿sí? Tienen que pagar una cuota
las propias autoridades municipales, ¿no? Aparte de que tienen pues controlado todo tipo de actividades, venta de pollo, venta de ganado, recolecta de aguacate, lo que tú quieras. Se han diversificado. Todo. Entonces, sí, es un factor muy serio a considerar y lamentablemente yo veo que los mecanismos a través de los cuales se pueda brindar protección a los candidatos pues no son o no tenderían a ser eficientes o digamos oportunos, porque es un tanto cuanto complicado el proceso para que un candidato solicite la protección de las autoridades de seguridad pública. Lo tiene que plantear el presidente de su partido. El presidente de su partido se lo dice a su representante ante el organismo electoral. El organismo electoral lo plantea en una sesión del Consejo Electoral. El Consejo Electoral lo acuerda. El presidente del organismo electoral lo plantea a la mesa de seguridad, ya sea federal o estatal. Y luego esa mesa instruye, ya sea a nivel federal, al Ejército y a la Marina, o a nivel local, al secretario general de gobierno, que está mal, la ley está mal ahí, no sé qué tenga que ver el secretario general de gobierno, porque luego el secretario general de gobierno le pasa la instrucción al director de seguridad pública. Entonces, en todo ese mecanismo burocrático que puede llevarse más de 20 días o hasta un mes, pues mientras un candidato pide la protección, pues ya lo asesinaron. Mientras acuerda que le den protección, ya lo asesinaron. Además hay un problema muy serio. ¿De dónde le vas a brindar tu protección? Por ejemplo, hay 19,000 cargos que se van a disputar, las presidencias, sobre todo a nivel de local, de presidencias municipales, de regidores y municipios, y multiplícalo por 3, estamos hablando como de 60,000, ¿no? Cuando las fuerzas estatales de seguridad pública, que son las que deben de brindar esa protección, pues son muy reducidas, con trabajos rebasan los 200,000 en todo el país. O sea, prácticamente tendrías tú que destinar todas las policías estatales a cuidar a los candidatos. Entonces, es muy vulnerable el asunto definitivamente. Yo creo que no hay medios o mecanismos a través de los cuales se pueda garantizar la seguridad de los candidatos, de todos los candidatos que están siendo objeto de amenazas o que son candidatos en un municipio, por decirlo de alguna manera, entre comillas, muy caliente. Claro. Bien, gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Doctor Jaime Tamayo, sobre la incidencia del narcotráfico, pues es tan grave el panorama que se pinta en los estudios que se han publicado recientemente, pues el narcotráfico prácticamente decidirá quién gana hasta elecciones o a quién va a poner como presidentes municipales, como autoridades, ¿no? Sí, bueno, mira, esto no es novedad, ¿eh? También hay que recordar que cuando se abrió la democracia en este país, si realmente la gran reforma, que es la reforma de Zedillo del 96, en 97 había un informe sobre cómo el crimen organizado estaba impulsando candidaturas en todos los partidos, en diversas partes del país, y en el caso de Jalisco, en una zona que, digamos, colinda con Michoacán, por ejemplo. Varios municipios de ahí, los candidatos de uno o de otro partido tenían financiamiento, tenían recursos o tenían algún tipo de apoyo del crimen organizado, de tal manera que no es, estamos hablando de hace 26 años, ¿sí? 27 años prácticamente. Uh-huh. Entonces no es novedad. Esto ha ido creciendo, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Hay que verlo en una perspectiva mucho más amplia. No es el asunto de las elecciones y el crimen organizado, es el asunto de que desde hace muchos años y cada vez con mayor fuerza estamos viendo una dualidad de poderes, un Estado sobrepuesto sobre otro. El Estado formal, institucional, que cada vez está más desbaratado con el modelo neoliberal que tiende a achicarlo y a disminuir sus funciones y disminuir sus instituciones, porque ahora se preocupan que si López Obrador quiere acabar con las instituciones. No, con las instituciones acabaron los neoliberales, ¿no? Les quitaron todos los recursos, en fin, y luego se inventaron esas instituciones ciudadanas que algunas de ellas no sirven para nada. Pero es otro tema. Con la Constitución, pero ese es otro tema. Pero bueno, volviendo a esto, sobre ese Estado se construyó prácticamente otro Estado, sí, en el cual había
digámoslo así, una normatividad o legislación, entre comillas, propia del crimen organizado, que imponía pago de impuestos, esto que le llaman pues derecho de piso, pues eso no es más que otra cosa que pago de impuestos, en esta otra perspectiva, que cuenta con una estructura policíaco-militar o paramilitar o parapolicíaca, ¿sí? Es decir, con estructura organizada de control armado para hacer valer lo que ellos consideran sus reglas, ¿sí? Que además cada vez más penetran espacios del Estado formal. Eso suele suceder mucho con las policías municipales, por ejemplo, ¿no? De tal manera que todo eso, pues simplemente, obviamente se va a reflejar también en elecciones, ¿sí? Entonces, el problema parte de ahí, parte de que el Estado mexicano es un Estado que ha estado siendo desmantelado por lo menos de hace 25, 27 años, probablemente un poco más, y bueno, podríamos decir desde Salinas, pero vamos a quedarnos a partir de la nueva de la nueva estructura política con la democracia. Y ahí pues participan en las elecciones, pero participan en el Poder Judicial, participan en los órganos de procuración de justicia, participan en los órganos policíacos, etcétera. Entonces hay que verlo en ese conjunto. Y ahí las elecciones pues, son un esquema más en el que participan, no, como digo, no desde ahora, y que ha ido creciendo en la medida en que van creciendo también sus intervenciones y sus participaciones en el conjunto de la nación. Hay por ahí algunos mapas que han salido, ¿no? Cómo hay zonas mucho más, donde la presencia de ellos es mucho más fuerte que la del Estado Nacional. Jalisco se ubica entre esas zonas. Doctor Armando Zacarías Castillo. Sí, retomando lo que acaba de decir el doctor Jaime Tamayo, yo apuntaría el punto relacionado con la visibilización de la presencia del narco, más que darse cuenta de que, como si nos hubiéramos dado cuenta que el narco aparece. Los años 80, justamente uno de los puntos de inflexión es el asesinato del agente de la DEA, Camarena. Y entonces eso detona una visibilización de un problema que en términos generales los mexicanos, en términos generales, no lo tenían dentro del foco. Entonces, lo que comenzó a suceder a partir de ese momento, de ese asesinato, pues empezaron a ver la influencia que tenían muchos grupos establecidos en Sinaloa, otros en Sonora, otros en Chihuahua, otros en Tamaulipas, sin el peso y la relevancia que tienen en este momento. Pero desde ese momento han estado presentes y definitivamente la visibilización de este problema, como lo señala el doctor Jaime Tamayo, a partir de el mecanismo que le da difusión a todo el evento y las circunstancias electorales de 96-97, comienza a aparecer en el radar este tema del narcotráfico como un factor que interviene dentro de los procesos electorales, pero muy al margen de los procesos electorales, que tienen una presencia dentro del Estado y que en un momento dado son competencia directa con respecto del Estado. ¿Qué se ha hecho en el país? Pues se ha hecho, lo que sea que se ha hecho no ha tenido el resultado y la eficiencia que se requeriría, y estos grupos, en lugar de disminuir, han tenido un crecimiento y un afianzamiento extraordinariamente poderoso en algunas regiones del país. Efectivamente, Jalisco está dentro de estos escenarios, pero cuando nosotros vemos el mapa de lo que sucede en Guanajuato o en Michoacán o en Guerrero o en Oaxaca, en fin, todo el escenario está sumamente complejo. Por lo tanto, las elecciones no pueden estar ausentes de esta problemática, que no es una problemática de ver qué es lo que va a suceder con el narco respecto de las elecciones, sino hay que ver, como dice el doctor Jaime Tamayo, el problema profundo. ¿Qué vamos a hacer con el narco que está rivalizando con el Estado y que hasta este momento las políticas que se han establecido para contener la influencia pues no han sido eficaces? Entonces, es un reto extraordinariamente poderoso,
que tiene este proceso electoral y los subsecuentes, en la medida en que no haya políticas que, independientemente de las elecciones, traten de contener el nivel de influencia, de penetración del narco. Señalábamos hace un momento en la pausa el caso de Jilotlán de los Dolores. En 2021 no se realizó el proceso electoral y no se realizó. Y en este momento varios analistas dicen, bueno, ¿y qué va a pasar ahora en 2024 con Jilotlán? ¿Por qué? Porque hubo un abandono de candidatos por la inseguridad y lo complejo que tiene este municipio. Entonces no necesitamos irnos muy lejos del país, sino aquí en Jalisco, Jilotlán de los Dolores es un municipio en el que no hubo un proceso electoral, no se restituyó el proceso electoral, y veremos qué pasa en 2024. Se nombró un consejo municipal que tenía la obligación de convocar elecciones en un plazo de 6 meses. Nunca lo hizo y este consejo municipal pues va a terminar el trienio, ¿no? Lo terminó, sí, lo terminó porque ya estamos en el proceso de campañas electorales y se vota el siguiente presidente en junio. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo. Volvemos. Llegamos a la parte final de Catalejo y bueno, ya analizaron nuestros invitados el ámbito nacional y en el aspecto local. ¿Cuál es su análisis, doctor Javier Hurtado? Iniciamos con usted, con los candidatos Claudia Delgadillo, Laura Aro y Pablo Lemos. Bueno, según las encuestas, a nivel de partidos, por ponerlo en términos en 100, así, de 10 encuestas que se aplican, en 7, como partido sale arriba Morena, ¿sí? A nivel local para gobernador. Pero cuando preguntas por candidato, ¿sí? Se invierten las cifras. Entonces, en 7 de 10, el candidato ganador es el candidato de Movimiento Ciudadano. Pablo Lemos. Así es. Entonces, ahí hay un choque, ¿no? Una confrontación. Entonces, yo veo que la elección pues no está definida. Digamos, aquí en Jalisco no está definida. Yo digo que no, porque por un lado tenemos el dato del partido, la fortaleza del partido Morena, por la razón X o Y que tú quieras, ¿sí? Ponle ahí desde los programas sociales, la alta popularidad del presidente, lo que tú quieras, el mal gobierno del gobierno en turno, etcétera. Tendería a beneficiar a Morena, pero hay otro problema ahí también en Morena, ¿no? O sea, que hay mucho descontento al interior del propio partido por lo que decía Jaime, por el chapulinismo, ¿no? Porque el partido no nomás a nivel nacional, sino a nivel local, ha privilegiado a los candidatos de otros partidos o a arribistas que hace 3 días se afilian al partido y dicen que van a apoyar a Claudia Sheinbaum y les dan las posiciones que les deberían de corresponder a los militantes. Hace unos días las oficinas aquí del Partido Morena en Guadalajara estuvieron tomadas, ¿sí? O sea, hay mucho descontento. Entonces, es de esperarse que muchos de los militantes también de Morena, aunque el partido esté alto, pues vayan y voten en contra de Morena, ¿sí? Al menos para ciertos cargos. Entonces, eso tendería a beneficiar, pues por supuesto que no al partido que está en el gobierno. Yo pienso que lo peor que haría un militante de Morena que quiere, digamos, expresar su descontento por las decisiones que ha tomado su partido sería ir a votar por Movimiento Ciudadano. Pues va a ir a votar por el PRI, sí, evidentemente, es donde hay más, además, correspondencia un tanto cuanto ideológica. Entonces, las cifras que le dan ahorita los candidatos, pues me parece que se pueden mover, son volátiles y por eso yo diría que está un poco en pronóstico reservado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, yo creo que aquí en Jalisco se ha visto desde hace tiempo, por lo menos desde hace 6 años, que la votación nacional no alcanza a arrastrar la votación local, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, aquí ganó López Obrador, pero en la gobernatura ganó Movimiento Ciudadano y en las diputaciones.
Entonces, yo creo que en este momento las personas, como dije, el mono, ¿verdad?, va a contar más que el logo, más a nivel local. Evidentemente que Claudia Sheinbaum va a ganar la elección presidencial en Jalisco. Evidentemente que esto va a repercutir sobre todo a nivel de las diputaciones federales por una serie de estrategias que traen tratando de ganar una mayoría calificada. Pero ya a nivel sobre todo de gobernador y de municipios, yo creo que la figura, el candidato, puede modificar esto de manera importante. No se ve, digamos, finalmente en el caso de Morena, la candidata Delgadillo, pues que se haya deslindado de su pasado priista neoliberal, más allá de que dice que apoya a López Obrador, etcétera, etcétera, pero en realidad nunca se ha visto como una persona con una propuesta, ya no digo de izquierda, sino una propuesta antineoliberal, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser difícil que coopte al elector, más allá de los militantes, que señala Javier, que también, bueno, ahí puede haber malestar, pero al elector que decide el voto cruzado en Jalisco, lo ha hecho ya por lo menos en 2 ocasiones de manera muy clara, pues yo creo que ahí puede pasar algo, porque resulta que el candidato de Movimiento Ciudadano tiene una popularidad más allá de que nos simpatice o no, tiene una popularidad bastante más alta. Señalaba Javier precisamente esta modificación de las encuestas. Y pienso yo que efectivamente en Jalisco, por lo que ya ha pasado, la votación va a definirse más por la persona que por el partido. Pero también de acuerdo en que no está definida aquí. No, aquí no está tan claro finalmente, precisamente está en Muchas gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías. Pues sí, efectivamente coincido con Jaime y me da mucho gusto que coincidamos en esta visión. Efectivamente, la popularidad del candidato de Movimiento Ciudadano en parte es explicable porque tiene una trayectoria de candidatura de prácticamente, 9 años, ¿no? O sea, y todo el tiempo ha estado proyectándose en ese nivel el personaje independientemente del partido. Y en el caso del partido, por ejemplo, en el caso de Morena, efectivamente el arrastre nacional que tiene el partido no necesariamente se refleja en una decisión para la gubernatura. Entonces, no es suficiente ni para que Morena se sienta tranquilo y feliz en Jalisco, pero tampoco para que Movimiento Ciudadano tenga la seguridad y la certeza. Ciertamente tienen un candidato, pero prácticamente es lo único que tienen. Y hay que ver qué es lo que desarrolla el partido para generar una oferta que sea lo suficientemente atractiva para la ciudadanía y que decidan en ese momento optar por esa opción. En lo que se refiere a toda la demás distribución del territorio jalisciense en términos de votaciones, pues allí definitivamente no han operado los partidos, sino va a depender el carisma que tenga cada uno de los candidatos, y la ausencia de carisma va a cobrarles factura más que digamos, la marca que están representando del partido político. Entonces yo coincido con las 2 visiones que me antecedieron en que es en este momento pronóstico reservado. Sí. ¿Y Laura Haro no le ven nada de posibilidad? Laurita Haro. Pues no, o sea... Es como Álvarez Maynés, nada más está decorativa. Puede crecer, definitivamente, quizá por estos efectos de rebote, ¿no? Pero creo que ahí a Laura le perjudican sus logos, los partidos que la postulan, ¿no? Quizá ella como persona sea la mejor opción como persona de candidato, ¿no? O sea, no tiene cola que le pise, no tiene escándalos de corrupción que la persigan, como el candidato de Movimiento Ciudadano, no tiene un pasado de ese tipo que decía Jaime, sino ella siempre ha estado ahí. Bueno, podrá estar luego de acuerdo, pero así ha sido siempre. Aquí lo interesante es esto: mientras que en Morena el partido es más fuerte que el candidato, ¿sí? En Movimiento Ciudadano es al revés en Jalisco. Los escándalos del partido van a perjudicar a su candidato. Y en Morena, la fortaleza del partido puede beneficiar a su candidato.
Muy bien. Pues les agradezco que haya estado con nosotros en esta emisión. ¿Quería acotar? Bueno, muy bien, pues muchas gracias, doctor Javier Hurtado. Muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Doctor Armando Zacarías, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.